el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvez. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvez. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Compartimos el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34. ¿Cuántos son los mandamientos? 10. ¿Cuáles son los más importantes que hay? 2. Amar a Dios y amar al prójimo. Sencillo. ¿Eso lo sabemos? Sí. ¿Eso lo hemos escuchado? Sí. ¿Eso lo hemos meditado? Sí. El problema es que no lo practicamos. El escriba, vamos a ver un escribano, el que escribía la ley se lo sabía de memoria. Y aún así le preguntó a Jesús. El papel del escriba lo tenemos nosotros cuando sabemos las cosas de Dios, pero no las practicamos. Cuando conocemos las cosas de Dios, pero no las hacemos. ¿Usted sabe que tiene que venir a misa, sí o no? Sí, pero el domingo se le olvida. ¿Usted sabe que tiene que portarse bien, sí o no? Sí, pero cuando toque, a uno se le olvida. ¿Usted sabe que no tiene que decir mentiras, verdad que sí? ¿Pero por qué a veces se le salen? ¿Usted sabe que no tiene que decir malas palabras? Sí, pero a veces se le salen. ¿Usted sabe que debe amar a Dios, sí o no? Sí, ¿y por qué se le olvida? ¿Usted sabe que debe amar al prójimo, a la vecina chismosa que tiene, sí o no? ¿Y por qué no la ama? Eso es lo que vamos a meditar en este Evangelio. Las cosas que sabemos, pero que no las hacemos. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 28. Oído al tambor. Paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solamente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos. Pues solo en ti se encuentra la piedad del huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio. Hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como la del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés, siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos lo cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Yo soy tu Dios, escúchame. Oyó Israel palabras nunca oídas. He quitado la carga de los hombros y el pesado canasto de tus manos. Clamaste en la aflicción y te libré. Te respondí
oculto entre los truenos, y te probé en Meribá junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Israel, si quisieras escucharme. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, porque yo, el Señor, soy el Dios tuyo, que te sacó de Egipto, tu destierro. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos, comiera de lo mejor de mi trigo y yo los saciaría con miel silvestre. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios,
que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 28. Marcos capítulo 12, versículo 28. Cosas que ya sabemos, pero que a veces se nos olvidan. ¿Quién no sabe que hay que amar a Dios? ¿Quién no sabe que hay que amar al prójimo? Pero a veces se nos olvida. Así le pasó al escribano. ¿Quién era un escriba? Un escriba era una persona que pasaba la ley a mano. Recuerden que en ese tiempo no había imprenta y no había tinta y no había este tipo de cosas. No había una fotocopiadora, no había una impresión, no habían fotos. El escriba tenía que escribirlo a mano. La tinta para escribir era muy cara. El pergamino o el pedazo de piel, porque se escribía sobre piel, era muy costoso. Y para poder ser escribano debía tener, primero, dinero. Segundo, ser muy inteligente, saber la ley. Y de los primeros mandamientos que habían era amar a Dios y amar al prójimo. Pero el escriba era como nosotros, sabiendo las cosas, nos hacemos las personas que se nos olvidan, nos hacemos los musiú, nos hacemos los de Mérida. Y entonces el escriba se acercó ¿a quién? ¿A quién se acercó? A Jesús. ¿Quién era Jesús? Un carpintero. ¿Quién era Jesús? Una persona de Israel, del pueblo, que no tuvo la misma facilidad que ellos, pero que a los 12 años estaba hablándole a los doctores de la ley. Pero cuando ya tenía 12 años y era un muchacho, ahí estaba hablando de Dios. Era muy pendiente de las cosas de Dios. Y el escriba, el copista, el que copiaba la ley, esa persona llega y le dice: a ver, Jesús, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Escucha. El primer mandamiento es. Miren, si nosotros aprendiéramos en la vida a escuchar, las cosas fueran diferentes. ¿A usted no le ha pasado, papá, mamá? Cuando su hijo no le hace caso, usted dice: uy, pero es que este pelado es como sordo. Le digo, le repito y no hace caso. ¿No le ha pasado, papá, mamá? Que usted por más que le habla a su hijo, se hace él el sordo. Y le dice lo mismo, y le repite lo mismo, y el muchacho, como si no fuera con él. Mire, pórtese bien, se hace el sordo. Mire, tiene la cama, no la atiende. Mire, lave los platos, no los lava. El primer mandamiento va unido a la escucha. Si ustedes y yo no escuchamos y nos hacemos los sordos, vamos a cometer muchos errores. Hay personas que han hecho cosas y saben cómo vivir la vida. Y nosotros debemos escucharla. Si no las escuchamos, nos puede ir muy mal. Escucha, Israel. Amarás al Señor tu Dios. El primero es amar a Dios por encima de todo. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Sí. El problema es que no lo cumplimos. Claro que sí, padre. ¿A usted no le ha pasado que algún domingo le ha dado pereza, flojera y no se ha acercado a la misa? ¿A usted no le ha pasado que se le pasa el día completo y a usted le ha dado flojera y pereza y no ha leído la Biblia? ¿A usted no le ha pasado que se le ha dado flojera, pereza y los jueves no ha ido a hacer la oración al Santísimo? ¿A usted no le ha pasado que por flojera o pereza deja las cosas de Dios de lado? Amar a Dios con todo el corazón. Es más, cuando uno anda preocupado, cuando uno anda en problemas, en dificultades y siente que Dios no lo escucha, la gente se va a las segundas opciones, lo que se llama la brujería, la hechicería, la magia. Ustedes no, pero otros que no vienen a misa les gusta eso. Y magia trancada y brujería trancada. Hay mucha gente que siendo católica deja a Dios a un lado y va a la brujería.
y va a la hechicería. Y por eso cuando el niño está chiquitico, en vez de colocarle un rosarito, una crucecita, algo de Dios, ¿qué le colocan? Una contra. Cuando usted va a su casa y en vez de confiar y creer en Dios y colocar en la puerta de su casa una imagencita de algún santo o colocar la cruz, coloca una contra, herradura de burro, mata de sábila, unas cintas rojas amarradas, esa, ¿cómo que llama? La atrapasueños. Hay unas tiritas de esas que pega una con otra y suena, ¿saben? Esas que suenan, que son chinas, que se cree más en la superstición por allá de otros países y no en Dios. Amarás al Señor tu Dios. A veces nos da pena inclusive hasta bendecir los alimentos. A veces nos da pena inclusive hasta persinarnos. Ahorita iba pasando, estoy aquí y veo a un señor que va en muletas. ¿Y sabe qué hizo el señor? Agarró las muletas a un lado, se persinó, pasó por el frente de la iglesia y siguió. Yo me quedé, qué bonito. Ese no se avergüenza de Dios. Y no lo veo aquí en misa, pero no se avergüenza de Dios. Qué bonito. Amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, el alma y el ser es no apenarnos de las cosas de Dios, que no nos dé vergüenza en las cosas de Dios. Y el segundo es amar al prójimo como a nosotros. Esa vecina chismosa que usted tiene, ese vecino chismoso, ese amigo, ese primo, ese hermano, esa persona que a usted le cae gordita, a ese hay que amarlo. Y a veces nosotros los que venimos a misa y venimos a la iglesia andamos con lo que se llama odios. No le hablamos al prójimo, andamos con los odios, le matamos la mirada, miramos a alguien y volteamos los ojos para arriba. Miramos a alguien y le tiramos puntas, le decimos malas palabras y decimos, yo creo en Dios, sí, pero se le olvida que el prójimo hay que amarlo. Se le olvida que el prójimo hay que ayudarlo. Estamos dentro de la iglesia y aquí dentro de la iglesia no los veo, pero hay gente que no se habla. Hay gente que no se dirige la palabra. No vinieron, pero los hay. Hay gente que viene a misa y tiene problemas con su esposo y con su esposa y ese es su prójimo. Pero padre, mi esposo me saca canas blancas, canas verdes. Ese es su prójimo. Y a ese debe amarlo. Es que mi papá me hizo esto, me hizo aquello, ya no le voy a hablar. Ese es su prójimo. Ese es su prójimo. Y entonces se nos olvida amar al prójimo. Se nos olvida amar al otro. Y eso es lo que hoy la palabra de Dios nos quiere recordar. Cosas que ya sabemos, pero que se nos olvidan. Vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 28. Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Escuchen. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús. Uno de los escribas, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Quién era el escriba? Una persona que sabía de Dios. Una persona que conocía de Dios. Pero me llama la atención porque dice el Evangelio, se acercó, ¿a quién? Es decir, que estaba lejos. Es decir, que estaba apartado. ¿A qué vienen a la iglesia ustedes? ¿A acercarse? ¿A acercarse? Y cuando uno se acerca al Señor, las cosas deben cambiar. Miren, terminando el Evangelio, miren lo que dice Jesús, terminando el Evangelio por allá en el versículo 33. Miren cómo le dice Jesús, después de que habla, después de que se acerca, miren lo que dice. Oigan lo que Jesús dice, versículo 33 y 34. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, el escriba se acercó a Jesús. Y después de acercarse a Jesús y de hablar sensatamente, mire lo que dice Jesús. le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué le dijo? Cuando una persona se acerca a Jesús para hacerle caso,
para obedecer su palabra. Dice la Biblia, no está lejos del reino de Dios. Pero cuando una persona se acerca a Dios y a las cosas de Dios y se hace el ciego, sordo y mudo, está lejos. Y entonces tenemos a muchos católicos conocedores de las cosas de Dios, sabedores de las cosas de Dios, eruditos y preparados en las cosas de Dios, que no están haciendo caso. Que por mucho que vengan a misa no quieren cambiar. Por ejemplo, cositas concretas y casos de la vida real. Las personas que viven en concubinato, ¿vienen a misa, sí o no? Sí. ¿Y ellos escuchan que se deben casar, sí o no? Sí. ¿Y se casan? No. Eso es lo que significa estar lejos del reino de Dios. Aún sabiendo que se tienen que casar, no se quieren casar. Por ejemplo, los que les gusta el aguardiente y andan borrachos, ¿vienen a misa, sí o no? Sí. ¿Y escuchan que los borrachos no van para el baile? ¿Sí o no? Sí. ¿Y dejan de tomar miche? No. Esos no están cerca del reino de Dios. Por ejemplo, los drogómanos, los que fuman droga, han escuchado que eso está mal y es pecado y que están dañando su cuerpo y su vida. Pero por mucho que escuchen que eso está mal, ¿hacen caso, sí o no? No. Por ejemplo, los chismosos que a veces vienen a misa, ¿han escuchado que el chisme los aleja del reino de Dios, sí o no? Sí. ¿Y siguen siendo chismosos? Sí. Esos no están cerca del reino de Dios. Sí. Por ejemplo, los mentirosos. ¿Han escuchado que la mentira, los mentirosos no van para el cielo? Gálatas 5:19, por ejemplo. Y lo han escuchado, lo han oído, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y cambian y dejan la mentira? Pues no. El escriba, Jesús le dijo que estaba cerca del reino de Dios porque escuchó la palabra de Dios. Dijo, sí es verdad, tú has hablado con exactitud, así es. Cuando uno se acerca a Cristo, debe dejar los vicios, debe dejar los pecados, debe dejar la mala vida. ¿Cuál es ese pecado que te está alejando del reino de Dios? ¿Cuál es ese pecado que te está alejando de las cosas de Dios? ¿Cuál es ese pecado que te está apartando de las cosas de Dios? Miren, una vez estaba yo en una misa, estaba en una celebración, en una asamblea, y había un padre que ya falleció, y el padrecito llegó y dijo en la asamblea, dentro de la asamblea hay una persona que tiene una cruz de alcaravaca. La cruz de alcaravaca es la cruz de los brujos, esa que los brujos agarran y hacen un poco de cosas y maleficios, y la tenía guardada, una contra pues. Y el padrecito decía, si esa persona no bota la cruz, Dios le va a dar una enseñanza, Dios le va a corregir. Eso decía el padre. Yo estaba confesando y viendo, y esa persona no se quiso quitar la cruz, y esa persona no sacó la contra. Y resulta que el padre hizo más oración y más oración, cuando de repente le dijo el padre, y si no se quita la contra, le va a ir mal, Dios lo va a regañar, Dios lo va a reprender. Pues cuando de repente veo una persona pegando brincos y saltando, sacó la cartera y lanzó la cartera y gritaba y gritaba. Y el padre se dio cuenta, le dijo, mire, por desobediente, mire lo que le dije. Y después la persona pasaba a dar testimonio y decía, vi a una persona que tenía una cruz de alcaravaca y era esta, y decía el Señor, yo fui ese padre y no la boté. Y por desobediente, cuando usted hizo oración, sentí que se me quemaba el rabo, la cartera, porque esa cruz, esa contra me quemaba. Y yo me quedé muy sorprendido. Eso lo hizo en una asamblea con el padre Rufo. Yo me quedé muy sorprendido por esto. Aún sabiendo que no debemos andar en brujería, hay muchos católicos que les gusta ir a leerse las cartas, ir a leerse las manos, a que le fumen el tabaco, a que le hagan despojos, a que le hagan brujerías y hechicerías. Sí. Y hay muchos católicos que andan con contra. Estamos cerca del reino de Dios cuando cumplimos lo que Cristo nos manda, cuando nos acercamos a Cristo
y estamos lejos del reino de los cielos, cuando aún viniendo a la iglesia, acercándonos a Cristo, no vivimos lo que Él nos manda. Dos cositas que nos coloca el Evangelio para vivir en este día. Escuchen con atención. Se acercó un escriba a Jesús, fue y lo buscó, una persona que sabía de la ley, conocía la ley. Oigan, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? le hizo una pregunta. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Cuál es el primer mandamiento? A ver, ¿usted lo sabe? ¿Cuál es el primero? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿No lo sabemos? Sí. Ahora, ¿lo vivimos? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Ahora, Jesús sí lo sabía, el escriba también. Pero Jesús quiere mostrarle al escriba que no solamente es saberlo, sino que se lo va a explicar para que lo entienda mejor. Y es la enseñanza de hoy. Vamos a comprender qué es lo que significa amar a Dios sobre todas. En español, que Dios está en primer lugar, que por encima de Dios no hay nadie, que Dios es la persona más importante de nuestra vida. ¿Eso lo saben ustedes, sí o no? Sí, yo también. Oigan. Jesús le respondió: escucha, Israel. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es? Escuchar. Usted puede saber que amar a Dios es el primer mandamiento. Usted puede conocerlo, pero si usted no lo escucha y hace caso, nunca lo tendrá en cuenta. Tenemos muchos católicos sordos que saben cuál es el primer mandamiento, hicieron la primera comunión. Y una de las cosas que usted necesita para hacer la primera comunión es aprenderse los 10 mandamientos. Es más, cuando el padre le hace el examen a los niños de comunión, ¿qué es lo que le pregunta? Dígame los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que estudian los niños para el examen de comunión? Los 10 mandamientos. ¿Se lo saben? Sí. Y entonces dice la Biblia, el primero es, escucha, Israel. Israel era el pueblo. Israel era la comunidad. Israel era el pueblo de Dios. Escucha, pueblo. El primero es escuchar. No nos hagamos sordos cuando Dios nos habla. No nos hagamos sordos cuando Dios nos dice las cosas. Decían las viejitas de antes. Dios castiga sin palo y sin rejo. ¿Sí o no? ¿Ustedes escucharon ese refrán? Dios castiga sin palo y sin rejo. Cuando usted es sordo, Dios le da un palazo, Dios le castiga. Eso decían las abuelas. No lo dice la Biblia, pero eso decían las abuelas. ¿Y por qué? Porque la gente se hacen los sordos. ¿Conocen algún sordo? ¿Conocen algún hijo sordo? No lo vea, pero ¿conocen alguno? De esos que ustedes le hablan, les dicen, les corrigen y se hacen los musiú. ¿O no lo conocen? Hijo, ayude a limpiar la casa. Hijo, recoja los juguetes. Y viene a la media hora y los juguetes tirados y la casa sucia. Hijo, va y tienda la cama. Y la cama bien extendida. Hijo, lave los platos. Hija, apúrese que tenemos que irnos. Vámonos a la iglesia. Mire, ¿y usted conoce algún hijo sordo que le entra por un oído y le sale por el otro? Sí. ¿Usted conoce alguna esposa sorda? ¿Conoce alguna esposa sorda? Que el marido le habla, le dice, mire, no me haga la comida fría, espere de que yo llegue, téngame la comida a la hora. Mire, la casa, mi amor, está muy sucia, las telarañas también se limpian. La esposa, límpiela usted. Mire, mi amor, deje la pelea, deje de ser grosera. ¿Y la esposa? Así nací, así me crié y así moriré. Y si no le gusta, pues búsquese otra, vaya a la casa. ¿Conocen alguna esposa sorda? ¿O conocen algún esposo sordo? No gaste la plata en miche. Y el esposo hartando miche. Mire, no me ponga cuernos. Y el esposo colocando cuernos. Mire, no me diga mentira. Y el esposo diciendo mentira. ¿Conocen alguno? ¿Conocen algún empleado sordo que el jefe le dice, llegue puntual, llega a la hora? Y el empleado, le voy a descontar el sueldo. Y el empleado, mire, lo voy a botar del trabajo porque usted llega tarde. Y el empleado, bóteme. ¿Cuál es el problema? Bóteme.
¿Conocen alguno? El primer mandamiento que Dios coloca es el escuchar, porque nosotros somos muy sordos. Nos gustan que nos hablen bonito, nos gustan que nos escuchen, pero no nos gusta escuchar. Nos gusta la papa pelada, pero no nos gusta escuchar. Nosotros nos hacemos los sordos. Sabemos que debemos venir a misa, ¿sí o no? Pero llega el domingo y me llega la familia, me quedo en la casa y no vengo a misa. Sabemos que debemos orar, ¿sí o no? Sí, pero se nos pasa el día y no oramos. Sabemos que debemos leer la Biblia, ¿sí o no? Sí, pero se nos pasa el día y no la leemos. ¿Ustedes sabían que deben leer la Biblia antes de morirse? Por lo menos una vez, ¿lo sabían o no? El Padre le regaló Biblia a la mayoría. Y muchos de los que le regaló Biblia no la traen. Me provoca quitárselas. Y vienen a la iglesia y no traen la Biblia. Y saben que el Padre utiliza la Biblia. Se hacen los sordos. Y yo les digo, traigan la Biblia, traigan la Biblia, traigan la Biblia, traigan la Biblia. Cuando el padre vaya y venga otro padre, van a decir, mira, este ni siquiera lee la Biblia. Mira, yo quería leer la Biblia y este ni siquiera la abre. Yo no le dije que la trajera cuando estaba. Y ya cuando me vaya, pues ¿para qué la va a traer si ni siquiera la va a leer? Nos hacemos los sordos. Escucha, Israel, ¿qué debemos aprender o qué debemos escuchar? Oigan. El Señor nuestro Dios. El Señor nuestro Dios no es suyo. A veces creemos que Dios es mío y Dios me escucha a mí y Dios me oye a mí. Señor, no aguanto a mi vecina, por favor destrúyela, cábala. ¿No ve que Dios también es de ella? Cuando usted vaya a hablarle a Dios, no crea que Dios es suyo. Y no crea que Dios es a su conveniencia y para destruir al otro. Ese no es Dios. Escucha a Israel, el Señor nuestro Dios. A ver cuántos dioses son. Es el único Señor. Es el único. No hay más dioses. Miren, con todo el respeto, yo sé que aquí hay gente muy trabajadora. Pero a veces el trabajo se convierte en nuestro Dios. Y las personas, inclusive los domingos, día de ir a la iglesia y a la misa, abre sus negocios para trabajar y no viene a la iglesia. Con la excusa de que el domingo se hace más dinero. Yo anteriormente se los dije y hoy se los repito. Yo conocí por allá en una comunidad del campo lejos a una persona que le gustaba trabajar los días domingos. Entre semana no le gustaba, los días domingos sí le gustaba. Y un día yo venía a la misa llegando y voy acercándome y llego. El señor va llegando, la esposa abre el carro, se baja del carro, se despide del esposo y el señor se va y yo estoy adelante. Y el señor me ve y se detiene, baja el vidrio, me dice, padre, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo le dije, muy bien, gracias a Dios, bendígame, padre, porque voy a trabajar hoy. Yo le digo, ¿hoy domingo? Sí, padre, dame la bendición. Yo le dije, ya va. Padre, me tengo que ir, me están esperando para cargar un ganado, una jaula ganadera tenía. Yo le dije, mire hermano, el día del Señor se respeta. Usted bajó a su esposa ya, pero como no tiene tiempo le voy a decir, tenga cuidado con lo que hace. Porque esto que ahorita es mucha bendición, después le puede hacer falta. Me dijo, usted no sabe, padre, usted no entiende. Los domingos por cargar ganado me pagan hasta 3 veces más. Nadie carga ganado los domingos. Y yo soy el único en la zona que cargo ganado y me pagan hasta 3 veces más. Y trabajo desde la mañana hasta la tarde y gano muchísimo más que lo que hago en toda la semana. Por eso yo trabajo y mi familia también come. Ojalá y usted tuviera familia como yo y la atendiera. Yo le dije, bueno, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Se fue. Pasaron un año y medio más o menos. Tuvo un accidente. Se le murieron algunos familiares. Le robaron en la finca, le destruyeron, le acabaron y quedó sin nada, sin nada, sin nada. Y me lo encontré y el hombre llorando me decía, tenía razón padre, el día del Señor se respeta y yo no lo respeté. Y ahora estoy comenzando desde cero. Se murieron algunos familiares míos, perdí el carro, perdí ganado, perdí de todo. Lo que por agua viene, por agua se va. Perdió todo. El Señor nuestro Dios es uno.
solo. No tenemos más dioses. Su trabajo no es Dios. El dinero no es Dios. Las responsabilidades y los compromisos míos no son Dios. Nuestro Dios está en el cielo y todo lo que quiere lo hace. Y a veces, inclusive los mismos domingos, buscamos una excusa para no acudir al templo, para darle la gloria y la honra a Dios. Si vayamos los domingos a la misa, si vayamos los días de la fiesta de guardar, ¿no vamos a fallar en cualquier cosa? El Señor es nuestro Dios, es uno solo. ¿Cuáles son tus dioses? Cuando hay juegos de fútbol, cuando hay cantantes, cuando hay fiestas, cuando hay parranda, aquí casi no pasa, pero pasaba mucho en otras comunidades donde he trabajado, sobre todo en el campo. En el campo, viernes, sábado y domingo se parrandea, se fiestea. Y entonces se va la gente los días sábados a fiestar toda la noche y el domingo no va a misa. Que voy a unos 15 años, que voy a un cumpleaños, que voy a unos toros coleados. ¿Cuándo? El sábado es el mejor día. Se van el sábado a fiestar y el día domingo ya a misa no van. ¿Cómo la ve? ¿Conocen alguno? Se van a parrandear el sábado, a fiestar el sábado y el día del Señor se olvida. El Señor, nuestro Dios, es uno solo. No cambies a Dios por otro. No cambies a Dios por otro. Oigan, ¿y qué hay que hacer con Dios nuestro Señor? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Ustedes saben qué significa amar a Dios con todo el corazón? Se lo explico con un ejemplo. Cuando usted era joven y estaba enamorado y miraba a la muchachita que le gustaba, al amor de su vida, ¿cómo le hacía el corazón? Se aceleraba, se le trancaba la respiración y venía y le decía a la muchacha, ¿y qué le pasa? Que vengo cansado. ¿Cansado? Usted lo que está asustado. Cuando estaba cerquita de esa muchacha que le gusta, se siente emocionado, se siente acelerado, está enamorado del corazón. Cuando mira a la muchacha anda suspirando. Y uno dice, nah, guará, qué bonito es el amor. Yo les decía la vez pasada, yo se lo repito, yo trabajé por allá en una parroquia, que para salir de la parroquia había una plaza donde la gente venía y se sentaba. Y me iba a la misa y duraba como 2 horas y media para ir a la misa y regresar. 1 hora de misa y como 45 minutos en ir y venir, 45 en ir y 45 en venir. Y miraba a las parejas ahí. Yo salía con el padre a la misa, celebrábamos la misa, comíamos, nos veníamos y todavía estaban las parejas sentadas. Y decía el padre, náguara, esto ¿qué tanto hablarán? 2 horas y media sentados, 3 horas sentados. Miren los novios, pueden pasar 1 hora, 2 horas ahí sentados. Y la mamá le dice, epa, y usted no tiene nada que hacer en su casa, ¿por qué no se va? Epa, pero usted no tiene nada que hacer en su casa, ¿por qué no haga el favor y váyase a hacer algo? Mire, muchachita, ponga a limpiar la casa, le busca la manera, le da afán, le da molestia verla ahí sentada tanto tiempo. Y pueden estar los dos como bobitos viendo. Eso significa que están enamorados. Así pasa con Dios. ¿Cuándo ha venido usted al Santísimo y se ha arrodillado 1 hora siquiera? ¿Cuándo usted ha venido a la iglesia y se ha sentado a orar por lo menos 1 hora? ¿O a leer la Biblia 1 hora? ¿Verdad que no? ¿Qué nos da? Sueño. ¿Qué nos da? Pereza. ¿Qué nos da? Fastidio. ¿Usted no ha visto que cuando la gente pone a rezar se va así de frente, se va para un lado, se va para el otro, le da sueño? ¿No han visto? Y a veces el de al lado se está durmiendo y usted dice, ay, pero mira, este vino a dormir. Amar a Dios con todo el corazón. Que cuando usted le diga en la misa, su corazón palpite, y cuando usted va llegando a la iglesia, usted llegue emocionado y diga, la iglesia, voy llegando a la casa de Dios, qué emoción. Así como cuando se enamora por algo o quiere algo, de esa manera. Amar a Dios con todo el corazón significa que tu corazón palpite por las cosas de Dios y no que hagan las cosas por obligación, por imposición. Que cuando usted le digan, vamos a hacer el rosario, usted diga, claro que sí, Ave María Purísima, y no diga, otra vez mamá,
El rosario de nuevo. Uy, usted sí es cansada. ¿Y no rezamos ayer? Qué amor a Dios sobre todas las cosas es eso. Que cuando usted le digan, vamos a leer la Biblia, usted diga, otra vez la Biblia, ya la leímos, otra vez la vamos a leer. Que usted diga, ay mamá, sí, claro que sí. Vamos en Génesis capítulo 5. Ayer leímos el 4 y hablaba de esto, Vamos en 5. Y en el capítulo 5, ¿qué dice? Vamos a ver. Eso significa amar a Dios con todo el corazón. Amar al Señor tu Dios con todo el corazón. Luego, con toda tu alma, con toda tu alma. Debemos saber que dentro de nosotros tenemos un alma a la que debemos salvar. Un alma que se puede perder. Un alma que si ustedes y yo nos descuidamos puede irse a condenar. El alma de nosotros, el espíritu de nosotros busca a Dios y tiene un vacío de Dios y no lo llena nadie. Y muchas personas llenan sus vacíos existenciales, sus vacíos del alma con el celular. Ahí están pegados en el celular. Llenan sus vacíos con el televisor. Llenan sus vacíos con el trabajo. Llenan sus vacíos con miles de cosas. Y el alma se está muriendo. El alma se está pudriendo. El alma ya se murió. Amar a Dios con toda el alma significa que tu alma y mi alma siempre van a buscar a Dios. Pero ustedes y yo somos tan desagradecidos y no queremos nada con Dios, que todas las cosas de Dios las rechazamos, que todas las cosas de Dios las botamos y decimos, no quiero esto, no quiero aquello, de Dios no quiero nada, de bromita voy el domingo a misa, de bromita me hago la oración en la tarde y en la noche ya no más. Tu alma también debe salvar. ¿Ya te confesaste? ¿Ya limpiaste tu alma? ¿Ya fuiste a comulgar? ¿Ya alimentaste tu alma? El cuerpo se lava con agua y jabón. El alma se lava con la confesión y se alimenta con la comunión. ¿Ya lavaste tu alma? ¿Ya la purificaste? Padre, todavía no me he confesado. ¿Ya estás comulgando todas las misas que vas porque te confesaste? Todavía no. Eso significa amar a Dios con toda el alma. Tercero, con toda tu mente. Con toda. ¿Eres tú una de las personas que piensas siempre en Dios o no? ¿O eres de aquellos que piensas y recuerdas a Dios solamente en los problemas? ¿Cada cuándo te acuerdas de Dios? Miren, los santos tenían algo muy bonito que se llaman las jaculatorias. Domingo Sabio repetía, jaculatoria es algo cortico, así como el salmo que uno repite. Domingo Sabio decía, morir antes que pecar. Morir antes que pecar. Y cuando lo invitaban a cualquier lado malo, decía, morir antes que pecar. Otro santo decía, contento, Señor, contento. Contento, Señor, contento. Esa jaculatoria que usted dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántas horas o en cuántos momentos del día tu mente se acuerda de Dios? ¿En qué momento del día o en qué momento de tu vida tú te acuerdas de Dios? O mejor dicho, ¿te acuerdas de Dios en algún instante o en algunas horas? ¿O eres de los que pasas tu vida olvidado de Dios? Así pasamos la vida. Nos olvidamos de Dios. Pero eso sí, cuando necesitamos una ayuda de Dios y estamos metidos en un problema, llamamos al Dios bombero, o al Dios farmacia, o al Dios estación. ¿Cuál es el Dios bombero? Cuando se nos está quemando la casa, Dios mío, ayúdame. Ahí sí vienes a la iglesia, ahí sí te acercas a Dios. Porque tu esposa, tu matrimonio, tu hogar se está destruyendo, ahí sí sales corriendo. Ahí sí busca a Dios, ahí sí te acuerdas de Dios. Ahí sí hasta se persina, ahí sí hasta haces oración. Ahí sí vienes a la iglesia y le prendes una velita al Santísimo y dices, Señor, te voy a prender esta velita porque mi casa está en llamas. Ahí sí, ¿verdad? O al Dios farmacia, cuando tienes una enfermedad, que llamen al cura que venga y me confiese porque estoy enfermo. Que venga fulano y me lleve a la iglesia porque estoy enfermo. Que me coloquen la unción.
Y entonces no nos acordamos de Dios cuando estamos sanos, sino cuando estamos enfermos. ¿Conocen alguno? Yo conozco varios que hasta bravos se han puesto con el padre porque el padre no llegó para allá. Es que el cura ese no vino, yo estaba enfermo. Oh, ¿y acaso Dios es una farmacia, pues? ¿Y usted cuando sano, por qué no vino a donde Dios? ¿Por qué no se acordó de Dios? ¿Solamente Dios le sirve a usted cuando estás enfermo? ¿Solamente Dios le sirve a usted cuando están aprietos? ¿Qué tipo de Dios tienes tú? ¿Por qué no te acuerdas de Dios sinceramente? Amar a Dios con toda la mente. Cuando eres niño, acuérdate de Dios. Cuando eres joven, acuérdate de Dios. Cuando eres adulto, acuérdate de Dios. Y cuando te estés muriendo, también acuérdate de Dios. Mire, yo recuerdo mucho a mi abuelita. Mi abuelita decía siempre, Virgen Santísima, San Pedro y San Pablo. Mi abuelita le tenía muchos miedos a los, ¿cómo se llama eso? A los rayos, a los truenos. Y entonces cerca de donde ella vivía había muchas palmas, muchas matas de palma. Y ustedes saben que esas matas atraen mucho los rayos. Y cuando de repente iba a empezar a llover y se venía un trueno, decía la abuela, San Pedro, San Pablo, Virgen Santísima, caía el rayo. Y se acordaba de Dios, por lo menos los rayos le acordaban de Dios. Y siempre eran sus palabras. Ante los sustos, ante las preocupaciones, su mente estaba con Dios. ¿Tu mente está con Dios todo el día o solamente en las emergencias? Con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Y con todas. Cuando usted tenga fuerza, acuérdese de Dios. Cuando usted tenga vida, acuérdese de Dios. A veces nos acordamos de Dios cuando nos falta la fuerza. Cuando ya estamos ahí en la cama que ni nos podemos mover, ahí sí, me acordé de Dios. Cuando estoy tirado o postrado en una camilla, ahí sí, que vengan a hacer oración por mí. Que vengan a leerme la Biblia. Cuando estoy en el hospital y perdí la fuerza, ahí sí me acordé de Dios. Mientras que yo tenga fuerza, mientras que yo pueda, ¿para qué Dios? ¿Para qué voy a utilizar a Dios? ¿Para qué voy a necesitar a Dios si yo tengo fuerza, puedo trabajar? ¿Para qué voy a pedirle a Dios si yo puedo hacer las cosas por mí mismo? Eso es lo que llaman la nueva era. La nueva era que cree en el superhombre, en el super yo, en el que yo puedo todo, en el que todo es una energía y el todo es una fuerza y Dios nos ha dado la vida y yo soy capaz de todo. Eso es lo que nos quiere meter en la cabeza. Que saquemos a Dios y todo lo podemos nosotros conseguir con nuestra fuerza. Es lo que enseña la psicología. El hombre capaz, poderoso, potente, que puede hacer todo y no necesita a Dios. Y dice la Biblia, amar a Dios con todas las fuerzas. Significa que mientras que tengamos vida, mientras que tengamos fuerza, hay que amar a Dios. Y cuando carecemos de ella, también. Ahorita los jóvenes que están estudiando y se creen superiores al papá y a la mamá, porque ya tienen más fuerza. Esa fuerza que tienes, esa juventud que tienes, algún día se le va a acabar. Y ahorita que estás bien joven y bien guapo y bien capaz, recuerde que a Dios también hay que amarlo. Amar a Dios con todas las fuerzas. Oigan lo que dice. El segundo, ese es el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, para ir terminando, oigan. amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el segundo? ¿Amar a quién? A la suegra. ¿Amar a quién? Al suegro. ¿Amar a quién? Al vecino. ¿Amar a quién? A la vecina. ¿Amar a quién? Al tío, a la tía, al hermano, al papá, a la mamá. Colóquele un nombre al prójimo, la persona que usted odie. Colóquele un nombre al prójimo, aquel que le cae gordito. Colóquele un nombre al prójimo, aquel que le hizo un daño. Colóquele un nombre al prójimo, aquella persona que se portó mal contigo. Y dice la Biblia, ¿cómo hay que amarlo? Como a mí mismo. Miren, en la vida nos vamos a encontrar con personas que nos hagan la vida imposible, que nos hagan daño, ¿sí o no? Nos vamos a encontrar con gente muy mala, ¿sí o no? Nos vamos a encontrar con gente que nos quiere hacer la vida cuadritos, ¿sí o no? Y dice Jesús, cuando se los encuentre, ámelo. Ese es su prójimo. Padre, pero ¿cómo yo voy a amar a esta persona que me causó tanto daño?
¿Cómo yo voy a amar a esta persona que me hizo tanto daño? ¿Por qué lo tengo que amar? ¿Qué le pasa a usted? Eso lo enseña Jesús, y el que se acerca a Jesús debe saberlo. Amar al prójimo como a sí mismo significa que el otro también es ser humano, que el otro también siente, que el otro también se equivoca, que el otro también comete errores, que el otro también falla, y usted no debe odiarlo, y usted no debe tenerle rencores, y usted no debe hacerle la vida imposible. A veces somos de mucha iglesia, somos de mucha oración, somos de mucho ir a misa, pero no amamos al prójimo. Es que yo no quiero a mi suegra, padre, porque usted supiera quién es mi suegra. No, yo no quiero saber quién es, pero usted la conociera, padre. Mi suegra juró hacerme la vida cuadritos y yo no la voy a amar. Con esa mujer de lejos. Y ustedes ven que muchas veces los yernos con los suegros no se los llevan bien. Los yernos con los suegros lo vienen peleando. Los yernos con los suegros hasta chistes se sacan. Los chistes y los cuentos de la suegra. A veces los vecinos no se toleran y no se pasan. A veces los mismos vecinos se quitan el habla y no se ayudan y no se dan la mano. A veces dentro de la casa el prójimo, papá, mamá, son los principales enemigos que yo tengo. A veces entre los hermanos. Cuando se muere papá, cuando se muere mamá, empieza lo que se llama la distribución de herencias. ¿Y qué vienen? Odios, peleas y divisiones. Y los hermanos se están peleando por un pedazo de cocina, por un pedazo de carro, por unos churupos que dejó el papá guardado en el banco. Y ahí se están matando. Y hasta abogados se meten y ahí se están odiando. Y dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti. ¿Cuál es la medida de amor al prójimo? Como yo me amo a mí mismo. Usted llega y se para en un espejo y se dice en el espejo, uy, usted sí está feo hoy. Uy, usted sí está desarreglado. Uy, usted es un hijo y yo no sé qué. ¿Verdad que no? Usted mismo no se insulta, usted mismo no se dice cosas feas, usted mismo no se maltrata, usted mismo no se dice malas palabras. Pero qué facilito es decirle malas palabras al prójimo, qué facilito es decirle groserías al prójimo, qué facilito es tratar mal al prójimo. Y dice la Biblia, amar al prójimo como a ti mismo, a ese que le hizo daño, a ese que le falló, a ese que le hizo algo que usted no quiso, a ese hay que amarlo. Y termina el Evangelio diciendo, no hay ningún mandamiento mayor que estos. Estos son los primeros, los mayores mandamientos, lo más importante. Deben cumplirlo. Oigan. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón, cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba sabía el mandamiento, ¿sí o no? El escriba lo conocía, ¿sí o no? ¿Qué era lo que estaba colocándole a Jesús? Una prueba. ¿Ustedes saben los mandamientos, sí o no? ¿Ustedes los conocen, sí o no? Ahora nos toca cumplirlos. Nos toca hacerlos. Y si alguien los cumple y si alguien los hace, mire lo que dice Jesús. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Una persona que cumple estos dos mandamientos está cerca del reino de Dios. Y una persona que no los cumple está lejos del reino de Dios. Evalúate tú y mira si tu vida está cerca o lejos del reino de Dios. Si estás cumpliendo con los mandamientos, estás cerca del reino de Dios. Y si no los estás cumpliendo, estás lejos del reino de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.